Imagina que todo lo que ves a tu alrededor, tu cuerpo, la tierra bajo tus pies, las estrellas que parpadean en el cielo, no estuviera hecho de partículas sólidas como siempre nos enseñaron, sino de diminutas cuerdas vibrantes, invisibles, tan pequeñas que ningún microscopio podría revelarlas. Cuerdas que vibran en distintas melodías, y que al hacerlo podrían dar origen no solo a todo lo que conocemos, sino también a mundos enteros escondidos, universos paralelos que coexisten junto al nuestro sin que podamos percibirlos. Es una idea que parece salida de la ciencia ficción, y sin embargo pertenece a uno de los intentos más ambiciosos de la física moderna por explicar cómo funciona la realidad. Bienvenido a Ciencia para Dormir. Buenas noches. Aquí estamos otra vez para acompañarte en tu descanso con un viaje lento y tranquilo, explorando juntos un misterio fascinante del universo. Si te gusta este espacio, te invito a dar un like y a suscribirte al canal para que podamos seguir compartiendo más noches de ciencia y descubrimiento. Ahora, acomódate. Dejemos atrás el ruido del día y dejémonos llevar por la pregunta que nos guía esta vez. ¿Podría ser que vivamos en un multiverso? Desde que el ser humano alzó los ojos hacia el cielo y comenzó a preguntarse por qué las cosas son como son, hubo una inquietud constante. ¿Será posible encontrar una explicación única, un principio simple que gobierne toda la naturaleza? A lo largo de la historia, esta pregunta se repitió en distintas formas. En los mitos antiguos, se hablaba de dioses que movían los hilos del mundo. En la filosofía griega, se buscaba un elemento primordial, como el agua de Tales o el fuego de Heráclito. Y en la ciencia moderna, esa misma aspiración se transformó en la búsqueda de leyes universales. Es un anhelo muy humano, reducir la complejidad del universo a una melodía sencilla, un acorde que contenga todo. En la física, esa aspiración tomó un nombre: la teoría del todo. Una teoría que pudiera reunir en un solo marco todas las fuerzas que conocemos, porque al final, cuando miramos alrededor, vemos que la naturaleza se expresa con distintas caras. La gravedad que hace caer una manzana, la electricidad que enciende una lámpara, la energía nuclear que brilla en el sol, todas parecen fenómenos distintos, pero intuimos que deben estar conectados en lo profundo. Pensemos en una orquesta. Desde lejos, escuchamos violines, trompetas, percusión, cada instrumento con su sonido particular. Pero si nos acercamos al director, notamos que todos siguen una misma partitura. La física quiere encontrar esa partitura invisible que hace que el universo suene como lo hace. Durante siglos, se fueron logrando avances que parecían pasos firmes hacia esa partitura única. Isaac Newton, en el siglo XVII, había unido los cielos y la tierra en una misma ley. Antes de él, la caída de una piedra y el movimiento de los planetas parecían fenómenos totalmente distintos. Newton mostró que ambos obedecían a una sola fuerza: la gravedad. De pronto, la manzana y la luna quedaban enlazadas por la misma fórmula. Fue un triunfo enorme, como si una pieza del rompecabezas revelara que la naturaleza hablaba un lenguaje común. Más adelante, a finales del siglo XIX, otro gran salto unificador llegó de la mano de James Clerk Maxwell. Él demostró que la electricidad y el magnetismo, que se consideraban fenómenos diferentes, eran en realidad dos caras de la misma moneda. Sus ecuaciones describieron cómo las ondas electromagnéticas se propagaban, y de ese descubrimiento nació la idea de la luz como parte de un espectro mucho más amplio. Lo que percibimos con nuestros ojos es solo un fragmento de una sinfonía que incluye ondas de radio, microondas, rayos X y gamma. Una vez más, la naturaleza mostró que dos fuerzas eran en realidad una sola, disfrazada de distintas formas. Esa historia de unificación despertó en muchos físicos la esperanza de que algún día todas las fuerzas pudieran reunirse en un mismo marco. Y quizás nadie persiguió con más pasión ese sueño que Albert Einstein. Después de formular la teoría de la relatividad general en 1915,
que transformó nuestra comprensión de la gravedad y del espacio-tiempo, Einstein dedicó las últimas décadas de su vida a buscar lo que él llamaba una teoría unificada de los campos. Su meta era encontrar una ecuación capaz de reunir la gravedad con el electromagnetismo. Podemos imaginarlo, un hombre ya mayor, en su despacho en Princeton, rodeado de papeles y ecuaciones que parecían no llevar a ningún lado. Mientras el mundo a su alrededor se agitaba con guerras, cambios sociales y avances tecnológicos, él seguía escribiendo incansablemente, convencido de que la clave estaba al alcance. Se cuenta que caminaba con paso lento por los pasillos, absorto en sus pensamientos, como si la melodía del universo sonara solo en su mente. Pero su búsqueda nunca alcanzó el éxito. Einstein murió en 1955 sin haber encontrado esa ecuación soñada. Sin embargo, su obsesión no se perdió en el vacío. Al contrario, dejó sembrada la inquietud para las siguientes generaciones. ¿Y si realmente existe una teoría capaz de unirlo todo? Con el tiempo, la lista de fuerzas a unificar se volvió más larga. Además de la gravedad y el electromagnetismo, los físicos descubrieron en el siglo XX dos fuerzas más. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico, y la fuerza nuclear débil, responsable de ciertos procesos radiactivos. Ahora el reto era aún mayor. No solo había que reconciliar la gravedad con el electromagnetismo, sino también con estas dos fuerzas que parecían regir los procesos más diminutos, como si el universo fuera un tapiz tejido con 4 hilos distintos, y los físicos intentaran demostrar que en el fondo esos hilos provienen de una misma hebra original. Lo interesante es que, en el camino, ya se lograron un par de victorias. En la década de 1970, se logró unificar la fuerza débil y el electromagnetismo en lo que se llama la fuerza electrodébil. Una nueva muestra de que, aunque se manifiesten de formas distintas, en las condiciones adecuadas, esas fuerzas son inseparables. Pero hay un obstáculo persistente: la gravedad. Mientras las otras 3 fuerzas se describen muy bien dentro de la teoría cuántica de campos, la gravedad se resiste a entrar en ese marco. Es como si tuviéramos 2 lenguajes distintos. Uno para lo muy grande, el cosmos y sus galaxias, regido por la relatividad general. Y otro para lo muy pequeño, el mundo de las partículas, regido por la mecánica cuántica. Ambos lenguajes funcionan, ambos hacen predicciones correctas. Pero cuando tratamos de traducir de uno al otro, las frases se rompen, las ecuaciones colapsan. Aquí está la paradoja que alimenta la búsqueda de la teoría del todo. Si el universo es uno solo, ¿cómo puede necesitar 2 lenguajes incompatibles para describirse? Debe de haber un marco más profundo, una partitura común que explique por qué esas 2 teorías funcionan en sus dominios, pero también cómo se conectan entre sí. Podemos pensarlo como 2 mapas de una misma ciudad. Uno muestra las calles principales, avenidas y autopistas. El otro muestra los callejones, las veredas, los detalles microscópicos. Ambos son útiles, pero no encajan del todo cuando intentamos superponerlos. La teoría del todo sería ese mapa definitivo que unifica todas las escalas. El deseo de encontrar esa unificación no es solo un capricho intelectual, tiene un sabor casi poético, porque sugiere que el universo entero está hecho de una sola sustancia, una sola idea repetida de infinitas maneras, como si toda la realidad fuera una sinfonía escrita con variaciones sobre un mismo tema musical. En este punto aparece la teoría de cuerdas como candidata. Una idea extraña, sí, pero también seductora, porque promete tender un puente entre la física de lo muy grande y la de lo muy pequeño. Promete ofrecernos esa partitura común que Einstein buscó sin descanso. Pero antes de hablar de cuerdas, de dimensiones ocultas y de multiversos posibles, necesitamos detenernos y aclarar algo. ¿Qué entendemos por fuerzas fundamentales? Cuando pensamos en las fuerzas de la naturaleza, es fácil imaginar escenas cotidianas.
Una manzana que se desprende de un árbol y cae suavemente al suelo, como la que inspiró a Newton. Una lámpara que se enciende al presionar un interruptor y la corriente eléctrica corre invisiblemente por los cables. Un imán pegado a la puerta de la heladera que parece desafiar la caída, suspendido por una atracción misteriosa. O incluso algo que parece más lejano y abstracto, como la energía nuclear que impulsa al sol a brillar sin cesar, o la que se libera en una central eléctrica. Todo esto, tan variado y distinto, se debe a solo 4 fuerzas fundamentales. Es sorprendente pensarlo. Toda la inmensa diversidad de fenómenos que ocurren en el universo se puede reducir a 4 interacciones básicas, 4 formas en las que la materia se relaciona, se atrae, se repele o se mantiene unida. La primera es la más intuitiva para todos nosotros: la gravedad. Desde pequeños la sentimos. Es la que mantiene los pies en el suelo, la que hace que una pelota vuelva a bajar después de lanzarla, la que da forma a los planetas, a las estrellas y a las galaxias. La gravedad es la fuerza que domina el cosmos en su conjunto, la que organiza los cuerpos celestes en un baile cósmico interminable. Es tan familiar que a veces la damos por sentada, como si no tuviera nada de especial. Y sin embargo, es la más misteriosa de todas, porque su descripción cuántica sigue siendo esquiva. La segunda fuerza es el electromagnetismo. Aquí entramos en un terreno que atraviesa nuestra vida diaria de maneras invisibles pero decisivas. La electricidad que ilumina nuestras casas, el campo magnético que hace que las brújulas apunten al norte, la transmisión de ondas de radio, la pantalla de tu celular que ahora mismo brilla frente a ti. Todo eso es electromagnetismo. Es la fuerza que actúa entre partículas con carga eléctrica y que se extiende a distancias enormes. Mientras la gravedad solo atrae, el electromagnetismo puede atraer o repeler dependiendo de las cargas involucradas. Es también la base de la química, los enlaces entre átomos, la formación de moléculas, las reacciones que permiten la vida. Todo eso ocurre porque los electrones obedecen a esta fuerza. La tercera es menos visible en la vida cotidiana, pero crucial para que la materia exista. La fuerza nuclear fuerte. Vive dentro del núcleo atómico, en el corazón de cada átomo que forma tu cuerpo y el mundo entero. Sin ella, los protones, que tienen carga positiva, se repelerían entre sí y no podrían permanecer juntos dentro de un núcleo. El universo estaría hecho de partículas dispersas, sin átomos, sin estrellas, sin nada sólido. La fuerza fuerte es la que actúa como un pegamento cósmico, venciendo la repulsión eléctrica y manteniendo unidos a los nucleones. Es una fuerza intensísima, la más poderosa de las 4, pero de alcance muy corto. Solo actúa en distancias subatómicas. Y la cuarta es la fuerza nuclear débil, un poco más esquiva pero igualmente esencial. Es la que permite que ocurran ciertos tipos de desintegración radiactiva. Gracias a ella, el Sol puede brillar, porque interviene en las reacciones nucleares que transforman hidrógeno en helio y liberan energía en forma de luz y calor. La fuerza débil también juega un papel en la radiactividad natural que ocurre en la Tierra, procesos que pueden sonar peligrosos, pero que en realidad han acompañado a la vida desde siempre. Estas 4 fuerzas: gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil, son como los 4 hilos con los que se teje toda la trama del universo. Y aunque cada una parece actuar en contextos diferentes, todas son indispensables para la existencia. Podemos detenernos un instante y jugar a imaginarlas con ejemplos sencillos. Cuando dejas caer un vaso de agua, lo que lo atrae hacia el suelo es la gravedad. Cuando lo intentas pegar con un imán a la heladera, lo que lo mantiene suspendido es el electromagnetismo. Y si miras dentro de ese vaso, en el interior de cada molécula de agua, los protones y neutrones están unidos gracias a la fuerza nuclear fuerte. Incluso, en algún rincón de ese mismo átomo, una partícula puede transformarse en otra a través de la acción de la fuerza nuclear débil. En lo cotidiano, esas interacciones parecen invisibles,
pero sostienen todo lo que conocemos. Si damos un paso más, podemos ver cómo estas fuerzas actúan en escalas distintas. La gravedad es la reina de lo gigantesco. Organiza planetas, estrellas y galaxias. El electromagnetismo manda en la escala humana. La tecnología, la biología, la química. La fuerza fuerte y la débil gobiernan lo microscópico. Los núcleos atómicos, las partículas elementales. Es como si la naturaleza repartiera su poder en dominios diferentes, asignando a cada fuerza un escenario particular. Sin embargo, para los físicos, este reparto no era suficiente. Querían saber si detrás de todas ellas se escondía una sola ley. Ya habían visto señales de unificación. Electricidad y magnetismo se habían fundido en una sola teoría gracias a Maxwell, y más adelante la fuerza débil y el electromagnetismo se unieron en la electrodébil. Eso daba esperanza. Quizás las cuatro fueran manifestaciones de un mismo principio oculto, pero había un problema. La gravedad no encajaba con las demás. La física del siglo XX nos regaló dos teorías que cambiaron para siempre la manera en que entendemos el universo. Cada una abrió ventanas a mundos invisibles, revelando secretos que antes estaban ocultos a los sentidos. Una nos mostró la majestuosidad de lo cósmico, la geometría del espacio y el tiempo. La otra nos reveló el misterio de lo diminuto, de las partículas que se mueven como olas y aparecen con un toque de azar. Ambas funcionan de manera extraordinaria en sus respectivos dominios, pero como dos idiomas que describen una misma ciudad sin poder traducirse entre sí, no logran combinarse en un mismo relato. Por un lado tenemos la relatividad general, propuesta por Albert Einstein en 1915. Imagina que el espacio y el tiempo no son escenarios rígidos donde ocurren los eventos, sino un tejido flexible, dinámico, capaz de doblarse y curvarse. Según Einstein, la gravedad no es una fuerza que jala a los objetos, como pensaba Newton, sino el resultado de esa curvatura. Los planetas giran alrededor del Sol no porque haya un hilo invisible que los empuje, sino porque el Sol deforma el espacio a su alrededor, y los planetas siguen el camino más natural dentro de esa geometría curvada. Podemos imaginarlo con una sábana estirada. Si colocas una bola pesada en el centro, la tela se hunde, formando una depresión. Si luego haces rodar canicas pequeñas alrededor, no se mueven en línea recta. Sus trayectorias se curvan siguiendo la forma de la tela. Así es la gravedad según Einstein. Los cuerpos masivos deforman el espacio, tiempo, y los objetos se mueven siguiendo esa curvatura. Lo asombroso es que la relatividad general no solo describe con precisión el movimiento de los planetas, sino que predice fenómenos que antes eran impensables, agujeros negros, donde la curvatura es tan extrema que nada puede escapar, ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio, tiempo que viajan por el cosmos, o la expansión misma del universo que surgió del Big Bang y aún hoy continúa. Es una teoría majestuosa, elegante, que funciona impecablemente en las grandes escalas. Por otro lado, tenemos la mecánica cuántica. Aquí la escala cambia radicalmente. No hablamos de planetas ni estrellas, sino de electrones, fotones, átomos. En este mundo microscópico, las reglas cotidianas se quiebran. Las partículas no se comportan como pequeñas bolitas sólidas, sino como ondas que pueden estar en varios lugares a la vez. El principio de incertidumbre, formulado por Heisenberg, nos dice que no podemos conocer al mismo tiempo con exactitud la posición y la velocidad de una partícula. No porque falte precisión en los instrumentos, sino porque la naturaleza misma funciona así, con un componente de indeterminación fundamental. En la cuántica, las cosas no suceden con certeza absoluta, sino con probabilidades. Un electrón puede estar aquí o allá, y solo cuando lo medimos obtenemos un resultado concreto. Antes de medir, vive en una especie de nube de posibilidades. Es como si lanzáramos una moneda que no es cara ni cruz hasta que la observamos.
y solo entonces se define. A pesar de lo extraña que parece, la mecánica cuántica ha sido confirmada por incontables experimentos y es la base de tecnologías que usamos todos los días. Los semiconductores de nuestros teléfonos, los láseres, la resonancia magnética, incluso la idea de la computación cuántica. Es un lenguaje extraño, lleno de paradojas, pero tremendamente eficaz para describir lo diminuto. El problema es que estas dos teorías, la relatividad general y la mecánica cuántica, parecen irreconciliables. Es como si tuviéramos dos manuales distintos para entender la realidad. Uno escrito en un lenguaje geométrico y continuo, otro en un lenguaje probabilístico y discreto. La relatividad general ve el espacio-tiempo como una superficie suave, donde las ecuaciones son elegantes y deterministas. Si conoces las condiciones iniciales, puedes predecir lo que ocurrirá con certeza. En cambio, la mecánica cuántica habla de saltos, de discontinuidades, de probabilidades. Sus ecuaciones no nos dicen qué ocurrirá con seguridad, sino qué tan probable es que algo ocurra. Ambas teorías han sido puestas a prueba con enorme precisión, y ambas funcionan. Cuando se trata de describir galaxias, agujeros negros o la expansión cósmica, la relatividad general es perfecta. Cuando se trata de átomos, moléculas y partículas subatómicas, la mecánica cuántica es insustituible, pero en lugares donde las dos deberían aplicarse a la vez, como dentro de un agujero negro o en los primeros instantes del Big Bang, las ecuaciones entran en conflicto. Los números explotan, aparecen infinitos absurdos, como si la naturaleza nos estuviera diciendo: necesitan un lenguaje más profundo. Un ejemplo es el intento de describir la gravedad en términos cuánticos. Si tratamos de aplicar las reglas de la mecánica cuántica al campo gravitatorio, las matemáticas se rompen, aparecen infinitos que no se pueden eliminar, y la teoría deja de tener sentido. Es como si intentáramos unir dos piezas de rompecabezas que, aunque parecen encajar, siempre dejan un borde torcido. Podemos imaginar esta situación con una metáfora cotidiana. Supongamos que tienes dos mapas de una misma ciudad. Uno muestra las avenidas principales, los ríos, las montañas. Es un mapa ideal para moverse en auto. El otro muestra los pasillos, las escaleras, los callejones estrechos. Es perfecto para caminar. Ambos describen la misma ciudad, pero con propósitos distintos. El problema es que no logras combinarlos en un solo mapa. Hay zonas que se superponen mal, otras que se contradicen. Sabes que la ciudad es una sola, pero los mapas se comportan como si fueran de mundos distintos. Ese es el dilema de la física contemporánea. El universo es uno solo, pero necesita dos lenguajes que no se entienden entre sí. Un lenguaje para lo inmenso, otro para lo diminuto. Y la gran pregunta es, ¿existe una teoría capaz de unirlos? ¿Un marco más profundo que explique por qué funcionan ambos y que los reconcilie en una misma visión? Esa búsqueda ha sido llamada la búsqueda de la teoría del todo. Una teoría que, como un puente, conecte la relatividad general y la mecánica cuántica en un mismo entramado. Muchos intentos se han propuesto, desde la gravedad cuántica de bucles hasta hipótesis más exóticas, pero entre todas ellas, una se volvió especialmente seductora: la teoría de cuerdas. Y en esa brecha nació una idea audaz. En la segunda mitad del siglo XX, la física de partículas estaba en plena efervescencia. Cada nuevo acelerador de partículas revelaba una fauna insólita de partículas subatómicas: protones, neutrones, piones, kaones, mesones, bariones, y una larga lista que parecía no acabar nunca. Era como abrir un viejo baúl esperando encontrar solo un par de objetos, y descubrir en cambio cientos de piezas desordenadas. Los físicos comenzaron a hablar de el zoológico de partículas, porque realmente parecía eso: un desfile interminable de especies extrañas. En ese contexto, a finales de la década de 1960,
y principios de la de 1970, algunos investigadores se preguntaron si no habría una manera más simple de describir toda esa complejidad. Así nació, casi como un intento desesperado por poner orden, la primera versión de lo que luego se llamaría teoría de cuerdas. La idea inicial no era explicar todo el universo, ni mucho menos. Era mucho más modesta. Tratar de comprender cómo interactuaban ciertas partículas llamadas hadrones. Los hadrones son partículas compuestas por quarks, como los protones y los neutrones, y también otros que aparecían en experimentos de colisiones. El problema era que los modelos matemáticos de la época no daban una explicación elegante para su comportamiento. Aquí aparece la chispa. En 1968, el físico italiano Gabriele Veneziano descubrió que una fórmula matemática, que hasta entonces parecía una curiosidad, describía muy bien las interacciones entre estas partículas. Era como si de pronto alguien encontrara una llave olvidada en un cajón y notara que encajaba perfectamente en una cerradura complicada. Esa fórmula dio origen a lo que más tarde se conoció como modelo de Veneziano y abrió la puerta a una nueva manera de pensar. Poco después, otros físicos como Leonard Susskind, Holger Nielsen y Yoichiro Nambu propusieron una interpretación sorprendente. Esa fórmula podía entenderse si en lugar de pensar en partículas puntuales como pequeñas bolitas indivisibles, se pensaba en diminutos filamentos vibrantes, como cuerdas microscópicas. La metáfora era poderosa. Si una cuerda vibra de una manera, produce una nota. Si vibra de otra, produce una nota distinta. De manera análoga, si estas cuerdas fundamentales vibraban de cierta forma, se manifestaban como una partícula específica. Si vibraban de otra manera, aparecía otra partícula diferente. Ya no sería necesario llenar el universo de partículas distintas y sin conexión, sino que todas podrían ser versiones diferentes de un mismo objeto. La cuerda. Al principio, la teoría de cuerdas parecía un modelo más entre muchos, pero entonces ocurrió algo curioso. Cuando los físicos examinaron las predicciones de la teoría, notaron que inevitablemente aparecía una partícula extraña, una partícula sin masa y con spin 2, una propiedad cuántica que describe cómo rota una partícula. Al principio esto parecía un error, un artefacto molesto de las matemáticas, pero luego se dieron cuenta de que aquella partícula coincidía exactamente con lo que debería ser el gravitón, la hipotética partícula portadora de la gravedad en el marco cuántico. Esto fue como abrir un cajón buscando un lápiz y encontrar un mapa del tesoro. Los físicos que trabajaban en la teoría de cuerdas se dieron cuenta de que sin proponérselo, habían tropezado con un candidato natural para describir la gravedad cuántica, ese santo grial que llevaba décadas resistiéndose. La gravedad era la gran fuerza que no encajaba en la mecánica cuántica. Ningún modelo previo había conseguido integrarla con éxito. Y de repente, esta teoría, nacida casi de manera accidental para describir hadrones, ofrecía un mecanismo matemático que incluía a la gravedad de manera natural. Eso encendió la imaginación de toda una generación. Pero el entusiasmo inicial pronto tropezó con un problema práctico. En la década de 1970, la teoría de cuerdas era demasiado complicada y aún no se entendía bien. Además, otro modelo emergió con gran éxito: la cromodinámica cuántica, que describe cómo interactúan los quarks mediante la fuerza nuclear fuerte. Esta nueva teoría explicó muy bien los fenómenos que las cuerdas intentaban modelar, de modo que muchos físicos dejaron de lado la teoría de cuerdas, considerándola una curiosidad matemática sin aplicación directa. Sin embargo, un pequeño grupo siguió explorando. Había algo en esa predicción del gravitón que no podía ignorarse. Era como una pista demasiado evidente para dejarla pasar. A comienzos de la década de 1980,
Esos investigadores descubrieron que si uno tomaba en serio la teoría de cuerdas, podía construir un marco que no solo describía partículas conocidas, sino que además unificaba de manera elegante la relatividad general con la mecánica cuántica. De pronto, la teoría que había nacido para explicar un rincón específico del zoológico de partículas se transformaba en una candidata para explicar absolutamente todo el universo. Era un giro inesperado, una ampliación gigantesca de ambiciones. De buscar ordenar un puñado de partículas pasó a querer ser la gran teoría del todo. Podemos imaginar la sorpresa de aquellos físicos. Es como si un carpintero que intenta arreglar una silla rota se diera cuenta de que las herramientas que está usando sirven también para construir una catedral. Al principio parece absurdo, pero poco a poco los planos empiezan a encajar. Eso no quiere decir que todo fuera sencillo. La teoría de cuerdas exigía condiciones muy extrañas. Por ejemplo, no funcionaba en un universo de 3 dimensiones espaciales más una temporal, como el que percibimos. Para que las matemáticas fueran consistentes, necesitaba muchas más dimensiones, ocultas a nuestra vista. Además, las ecuaciones eran tan complejas que resultaba difícil obtener predicciones claras. Aún así, la belleza de la idea y su potencial unificador eran irresistibles. Y así, lo que había empezado como un modelo modesto para hadrones, se convirtió en un candidato serio para la teoría del todo. Los físicos comenzaron a pensar que tal vez el universo entero no está hecho de partículas puntuales, sino de diminutas cuerdas vibrantes. Cuerdas que, al resonar en diferentes modos, dan lugar a toda la variedad de materia y energía que observamos. En cierto sentido, era una vuelta poética a ideas antiguas. Filósofos griegos como Pitágoras habían hablado de la música de las esferas, de un cosmos gobernado por armonías. Ahora, la física moderna recuperaba esa metáfora, pero con un fundamento matemático preciso. El universo entero podría ser una sinfonía de cuerdas vibrantes. El destino de la teoría de cuerdas en esas décadas estuvo marcado por altibajos, entusiasmos y decepciones, pero lo importante es que había plantado una semilla, la posibilidad de reconciliar las dos grandes teorías del siglo XX bajo un mismo marco. Y aunque muchos científicos siguieron escépticos, el interés nunca desapareció por completo. De hecho, hacia mediados de los años 80, la teoría vivió lo que se llamó la primera revolución de cuerdas, cuando se descubrió que podía incluir no solo el gravitón, sino también todas las demás partículas conocidas, siempre que se aceptara la existencia de dimensiones adicionales y estructuras matemáticas complejas. Fue entonces cuando la comunidad científica volvió a mirarla con mayor seriedad. Pero todo esto, claro, es adelantarnos un poco. Por ahora, basta con decir que lo que empezó como un modelo accidental terminó revelando un horizonte mucho más amplio. El universo, según la teoría de cuerdas, podría estar tejido por estructuras invisibles, vibrantes y fundamentales, de las cuales surgen todas las leyes físicas. ¿Y qué eran esas misteriosas cuerdas? Cuando escuchamos la palabra cuerda, probablemente lo primero que nos viene a la mente es algo muy cotidiano. La cuerda de una guitarra, la de un violín, o incluso una simple piola que usamos en casa. Una cuerda es algo que vibra, que transmite movimiento, que puede estirarse y contraerse. Y aunque las cuerdas de la teoría física no son objetos que podamos ver ni tocar, esa imagen es sorprendentemente útil para empezar a entender de qué se trata. Hasta mediados del siglo XX, la mayoría de los físicos pensaban que las partículas elementales eran justamente eso, partículas, pequeños puntos sin estructura interna, indivisibles, como bolitas diminutas que se comportaban según las reglas de la mecánica cuántica. Los electrones, los quarks, los neutrinos, todos eran concebidos como puntos matemáticos, sin tamaño ni forma. Pero la teoría de cuerdas propuso algo radicalmente distinto. En lugar de puntos, las piezas más fundamentales del universo serían filamentos.
minúsculas hebras que vibran constantemente. La diferencia puede parecer sutil, pero cambia todo. Imagina que miras un grano de arena en la palma de tu mano. Para ti es un punto diminuto, casi sin dimensiones. Ahora imagina que tienes un microscopio mágico que te permite seguir ampliando y ampliando. En algún momento descubrirías que ese punto no es tan puntual como parecía, sino que está hecho de una especie de cuerda microscópica cerrada sobre sí misma como un lazo diminuto, o extendida como un filamento que vibra en distintas formas. La clave está en esa vibración. En la teoría de cuerdas, no todas las cuerdas son iguales, sino que cada modo de vibración corresponde a una partícula distinta. Si una cuerda vibra de cierta manera, se manifiesta como un electrón. Si vibra de otra, aparece como un fotón. Y en otra vibración surge un quark. Es como si todas las partículas conocidas, y quizás muchas desconocidas, fueran distintas notas que surgen de un mismo instrumento universal. Podemos detenernos aquí y pensar en la música. Si alguna vez tocaste una guitarra, sabes que una misma cuerda puede producir sonidos diferentes dependiendo de cómo se toque. Al aire suena una nota, al presionar en cierto traste suena otra, y al cambiar la tensión de la cuerda, el tono se eleva o baja. La cuerda sigue siendo la misma, pero sus vibraciones producen melodías distintas. En este sentido, la teoría de cuerdas nos invita a pensar que el universo entero es una especie de instrumento cósmico, donde las cuerdas fundamentales vibran en infinitos modos y cada modo da lugar a una partícula con sus propiedades específicas. El fotón, que transporta la luz, sería como una nota clara y aguda. El electrón, base de la química, sería otra vibración. Los gluones, que transmiten la fuerza nuclear fuerte, serían aún otra. Y así, cada partícula del zoológico cuántico sería una nota en esta sinfonía universal. Esta idea tiene una belleza casi poética, porque sugiere que la diversidad del universo no surge de ingredientes distintos, sino de variaciones sobre un mismo tema. Como si todo lo que existe fuera música, interpretada en diferentes tonos. Y ese eco conecta con intuiciones muy antiguas. Filósofos como Pitágoras ya soñaban con que el cosmos era una armonía, una música de las esferas. La teoría de cuerdas retoma esa metáfora, pero con un andamiaje matemático que le da un nuevo sentido. Ahora bien, estas cuerdas son inimaginablemente pequeñas. Se estima que su longitud sería del orden de la llamada longitud de Planck, que es aproximadamente 10 elevado a la negativo 35 metros. Para darte una idea, si aumentáramos un átomo hasta que alcanzara el tamaño del sistema solar, la cuerda dentro de él seguiría siendo más pequeña que un átomo original. Es una escala tan diminuta que resulta imposible de visualizar. Nunca podremos construir un microscopio que nos permita ver algo así, porque esa escala está muy por debajo de lo que la física experimental puede alcanzar. Y sin embargo, aunque no podamos verlas directamente, las matemáticas que describen estas cuerdas parecen tener coherencia. Funcionan como un modelo que da sentido a cosas que antes parecían inconciliables. Por ejemplo, la existencia del gravitón, esa partícula hipotética que transportaría la gravedad, surge de manera natural de una de esas vibraciones. No hay que forzar la teoría para incluirla. Aparece sola, como si estuviera escondida en la partitura desde el comienzo. Las cuerdas pueden presentarse en dos formas, abiertas como filamentos con extremos libres, o cerradas como pequeños lazos. Cada tipo tiene un papel en las interacciones fundamentales. Las cuerdas abiertas están asociadas a muchas de las partículas conocidas, mientras que las cerradas suelen relacionarse con el gravitón. Esto hace que la gravedad, ese problema tan esquivo, encuentre un lugar natural en el marco de la teoría de cuerdas. Es importante destacar que esta visión cambia la manera en que entendemos la materia. En el modelo estándar de partículas, cada partícula es fundamental y distinta, como fichas diferentes en un juego de mesa.
En la teoría de cuerdas, en cambio, todo se unifica. No hay fichas distintas, solo una cuerda vibrando en distintas melodías. Es como si el universo hubiera sido construido con un único material, una única sustancia que se transforma según cómo resuene. Podemos imaginarlo con otra metáfora cotidiana. Piensa en la plastilina. Con un mismo bloque de plastilina, puedes modelar infinitas formas. Una figura, una pelota, un cubo. La materia prima es la misma, solo cambia su disposición. Con las cuerdas ocurre algo parecido. Son todas iguales en esencia, pero sus modos de vibrar producen resultados diferentes, y lo que vemos como partículas, fuerzas y energía no son más que manifestaciones de esa vibración fundamental. La intuición detrás de todo esto es poderosa, pero también exige que abandonemos nuestras imágenes tradicionales de cómo es la realidad. No hay bolitas indivisibles flotando en el vacío, sino hebras vibrantes en dimensiones tan pequeñas que parecen fuera de nuestro alcance. La teoría de cuerdas, de hecho, no se queda ahí. Al profundizar en sus ecuaciones, los físicos descubrieron algo aún más sorprendente. Para que el modelo sea matemáticamente consistente, no basta con el espacio de 3 dimensiones que percibimos más el tiempo. Las cuerdas necesitan más dimensiones para poder vibrar de todas las formas posibles sin que las cuentas se rompan. Y este detalle es el que llevó a algunas de las ideas más intrigantes y, para muchos, más difíciles de aceptar. Porque, al fin y al cabo, nuestro sentido común nos dice que vivimos en un universo de 3 dimensiones espaciales: alto, ancho y profundo, más una dimensión temporal que marca el fluir de los acontecimientos. ¿Cómo imaginar que existen más dimensiones ocultas, invisibles, plegadas de alguna manera misteriosa? Y sin embargo, las matemáticas insisten en que esas dimensiones extras son necesarias para que la teoría funcione. Pero antes de entrar en esas dimensiones escondidas, podemos quedarnos un momento con la imagen central: el universo como una sinfonía de cuerdas. Es una visión que une la ciencia y la poesía, lo tangible y lo invisible, en un mismo marco. Una idea que invita tanto a la contemplación como a la investigación, porque nos recuerda que, aunque los instrumentos de la física suenen abstractos, en el fondo lo que se busca es una melodía que explique todo lo que somos y lo que vemos. Pero pronto, la teoría empezó a pedir más dimensiones de las que vemos. Cuando abrimos los ojos y miramos el mundo, pareciera que todo está hecho en un espacio de 3 dimensiones. Podemos movernos hacia adelante o hacia atrás, hacia la izquierda o la derecha, hacia arriba o hacia abajo, alto, ancho y profundo. Esas son las 3 direcciones que forman nuestro escenario cotidiano. A eso hay que sumarle la dimensión del tiempo, que nos arrastra sin descanso hacia adelante, como un río invisible. Con esas 4 coordenadas, 3 espaciales y una temporal, construimos toda nuestra experiencia. Pero la teoría de cuerdas vino a decirnos algo sorprendente. Ese escenario no es suficiente para que las cuerdas puedan vibrar de manera consistente. Para que las matemáticas no se rompan, necesitamos un espacio con muchas más dimensiones. No 4, sino 10. Y, en algunas variantes de la teoría, incluso 11. La primera reacción ante esta afirmación suele ser de incredulidad. ¿Cómo es posible que haya dimensiones que no vemos? ¿Dónde están escondidas? Si el espacio tuviera más direcciones posibles, ¿no deberíamos notarlas al caminar, al extender un brazo, al lanzar una pelota? Y, sin embargo, las matemáticas insisten. Esas dimensiones extras existen, pero están ocultas de una manera particular. Aquí entra en juego una analogía muy útil. Imagina que observas un cable eléctrico a lo lejos, colgando entre 2 postes. Desde tu posición, el cable parece una línea delgada, unidimensional. Si un insecto camina sobre ese cable, tú lo verás avanzar solo hacia adelante o hacia atrás. Pero si te acercas lo suficiente,
O si fueras tú mismo un insecto diminuto, descubrirías que el cable no es solo una línea. Tiene grosor, tiene circunferencia. El insecto, además de caminar a lo largo, también podría moverse alrededor del cable. Una dimensión adicional, invisible desde lejos, se hace evidente de cerca. Según la teoría de cuerdas, algo parecido ocurre con el universo. Las dimensiones extras estarían tan compactadas, tan enrolladas sobre sí mismas, que a nuestras escalas cotidianas parecen invisibles. Serían como pequeños círculos o formas geométricas microscópicas, plegadas en cada punto del espacio. Nosotros solo percibimos las dimensiones largas, alto, ancho, profundo, porque son accesibles a nuestra experiencia. Las otras, al estar comprimidas en escalas minúsculas, pasan desapercibidas. Esta idea, aunque extraña, no surgió de la nada. Tiene antecedentes que remontan a principios del siglo XX. En la década de 1920, el físico Theodore Kaluza propuso algo audaz. Y sí, para unificar la gravedad con el electromagnetismo, ¿imaginamos que el universo tiene una quinta dimensión espacial? Su idea fue desarrollada luego por Oscar Klein, quien sugirió que esa dimensión extra estaba enrollada tan apretadamente que no podíamos percibirla. El resultado fue una teoría que parecía casi mágica. Al añadir esa quinta dimensión, las ecuaciones de Einstein sobre la gravedad se combinaban de manera natural con las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo. Era como si, al sumar una dirección invisible, de pronto dos fuerzas diferentes aparecieran unificadas en un mismo marco. Esa fue la semilla de lo que hoy llamamos teoría de Kaluza-Klein. En su época, la idea fue vista con fascinación, pero también con escepticismo. No había pruebas experimentales de esa quinta dimensión, y parecía un artificio matemático sin posibilidad de verificación. Con el tiempo, quedó como una curiosidad histórica. Sin embargo, cuando apareció la teoría de cuerdas, aquel viejo antecedente cobró nueva vida, porque ahora no se trataba de 5 dimensiones, sino de 10, y todas necesarias para que las cuerdas pudieran vibrar de manera consistente. El paso de 4 a 10 dimensiones puede sonar como un salto inverosímil, casi un exceso de imaginación. Pero hay que recordar que las matemáticas no lo permiten por capricho. Si intentamos formular la teoría de cuerdas en un universo de 4 dimensiones, las cuentas se rompen. Aparecen contradicciones, energías negativas, inconsistencias que hacen que el modelo se desmorone. Solo al extenderse a 10 dimensiones, las ecuaciones se ordenan y la teoría adquiere coherencia. Esto nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos la realidad. Nuestro cerebro evolucionó para desenvolverse en un mundo cotidiano, tridimensional, donde basta con calcular trayectorias sencillas, lanzar una piedra, trepar un árbol, correr hacia adelante o esquivar un obstáculo. No necesitamos percibir dimensiones extras para sobrevivir, así que nunca desarrollamos la intuición para ellas. Pero eso no significa que no existan, igual que los rayos ultravioleta o los infrarrojos, que son invisibles a nuestros ojos aunque estén ahí. Las dimensiones extras podrían formar parte silenciosa de la realidad, escondidas más allá de nuestros sentidos. Los físicos describen esas dimensiones compactadas como espacios minúsculos con formas geométricas muy complejas. En la década de 1980 se comenzó a hablar de los llamados espacios de Calabi-Yau, que son variedades matemáticas donde las cuerdas podrían vibrar. Esos espacios son tan intrincados que resultan imposibles de visualizar por completo. Podemos imaginar que cada punto del espacio tridimensional que conocemos esconde, dentro de sí, una especie de estructura plegada con 6 dimensiones más, como un origami microscópico. La imagen es vertiginosa. Cada rincón del universo contendría un pequeño laberinto de dimensiones enrolladas, tan diminutas que jamás podríamos recorrerlas. Y sin embargo,
Esas dimensiones ocultas serían cruciales, porque la manera en que están plegadas determinaría las propiedades de las partículas que conocemos. La forma de ese origami matemático decidiría qué notas pueden tocar las cuerdas, y por lo tanto qué partículas existen, y qué leyes físicas gobiernan en nuestro universo. Este detalle llevó a especulaciones aún más intrigantes. Si existen diferentes maneras de compactar esas dimensiones, entonces podría haber una variedad inmensa de universos posibles, cada uno con leyes físicas distintas, dependiendo de cómo estén dobladas sus dimensiones ocultas. Nuestro universo sería solo una de las muchas soluciones posibles, una configuración particular de ese gran origami cósmico. Aquí es donde la teoría de cuerdas empieza a rozar la idea del multiverso, pero eso lo veremos más adelante. Por ahora, lo importante es reconocer que la teoría de cuerdas nos obliga a ampliar nuestra concepción del espacio. No vivimos en un universo de 4 dimensiones, como parecía, sino en uno de 10. Y aunque solo podamos percibir directamente 4, las otras 6 podrían estar escondidas en la escala más diminuta, como los pliegues invisibles de un tapiz. Pensar en esto puede resultar inquietante, pero también profundamente poético. ¿Cuántas veces hemos creído que lo que vemos es todo lo que hay? Ya pasó con la luz. Durante siglos, pensamos que nuestros ojos captaban toda la radiación existente, hasta que descubrimos que había ondas invisibles que también viajaban por el espacio. ¿Por qué no podría pasar lo mismo con el espacio mismo? Quizás la realidad es mucho más amplia de lo que nuestra percepción nos deja entrever. Podemos imaginarnos caminando por una habitación. A simple vista, parece que solo puedes moverte hacia adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba o abajo. Pero en cada punto, escondida como una flor cerrada, habría un conjunto de direcciones adicionales, inaccesibles para tus pasos, pero fundamentales para que el universo tenga la forma que tiene. Es un recordatorio de lo limitado de nuestros sentidos y de la capacidad de las matemáticas para revelar estructuras que la intuición no alcanza. Así, la teoría de cuerdas recuperó y amplió la intuición de Kaluza y Klein, llevándola a un terreno mucho más vasto. Las dimensiones ocultas pasaron de ser una rareza especulativa a un requisito indispensable, y con ello, el sueño de la unificación adquirió una profundidad inesperada. No solo había que reconciliar fuerzas, sino aceptar que la realidad misma podría tener más pliegues de los que podemos ver. Con tantas versiones de la teoría circulando y con tantas posibles configuraciones de esas dimensiones ocultas, la situación se volvió cada vez más compleja. Era como si hubiera 5 partituras distintas, todas pareciendo válidas, pero ninguna definitiva. El caos empezaba a asomar entre la armonía. Y con tantas versiones de la teoría, hacía falta ordenarlas. A finales de los años 80 y principios de los 90, la teoría de cuerdas parecía estar en un punto extraño. Por un lado, era prometedora. Ofrecía una posible explicación unificadora de todas las fuerzas de la naturaleza, incluyendo a la esquiva gravedad cuántica. Por otro lado, el panorama se había vuelto confuso. El motivo era que no existía una sola teoría de cuerdas, sino 5. Cada una tenía sus propias reglas matemáticas, sus propias propiedades y su propio universo de soluciones. Estaba en la teoría de cuerdas tipo primero, la tipo Hiro A, la tipo Hiro B, la heterótica SO30 y 2, y la heterótica E8 por E8. 5 teorías diferentes, todas consistentes, todas con elementos atractivos y todas describiendo un universo posible. Esto era como si 5 compositores distintos hubieran escrito partituras aparentemente correctas para la sinfonía del universo. Cada partitura sonaba coherente. Cada una tenía belleza interna, pero ninguna parecía ser la única verdadera. ¿Cuál de ellas era la descripción correcta de la realidad? ¿Había que elegir una y descartar las demás?
¿O acaso la física se había perdido en un laberinto de matemáticas que no llevaban a ninguna parte? En esa época, muchos científicos se sintieron frustrados. Después de décadas de trabajo, la teoría de cuerdas se había fragmentado en 5 relatos distintos e incompatibles. Parecía que la promesa de la gran unificación se estaba resquebrajando. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría la historia. A mediados de los años 90, el físico Edward Witten, uno de los más brillantes de su generación, propuso una idea revolucionaria. Quizás esas 5 teorías no eran rivales, sino simplemente distintas aproximaciones a una teoría más profunda, una teoría que todavía no se había formulado por completo. Witten la llamó Teoría M. La letra M se convirtió en un enigma en sí misma. Algunos decían que venía de membrana, otros de madre, otros de misterio. Él mismo nunca dio una respuesta definitiva. Y quizás eso fue parte del atractivo. La M podía significar lo que cada uno quisiera, pero el punto era claro. Las 5 teorías de cuerdas no eran competidoras, sino piezas de un mismo rompecabezas mayor. La teoría M introdujo un ingrediente nuevo y desconcertante. Hasta entonces, se pensaba que lo fundamental eran las cuerdas, esos filamentos vibrantes que daban lugar a las partículas. Pero Witten mostró que al ampliar el marco aparecían también otros objetos, membranas de 2 dimensiones, superficies que vibran, membranas de 3 dimensiones, volúmenes e incluso objetos de dimensiones mayores, a los que en general se empezó a llamar branas. De pronto, el universo ya no estaba hecho solo de cuerdas, sino también de membranas y estructuras de múltiples dimensiones. Una cuerda podía ser vista como una brana unidimensional, una especie de caso particular dentro de una familia mucho más amplia de objetos extendidos. Este cambio fue radical. Si las cuerdas ya eran difíciles de imaginar, las branas llevaban la imaginación todavía más lejos. ¿Cómo visualizar una membrana de 4, 5 o más dimensiones? Para nosotros, acostumbrados a movernos en 3 direcciones, es imposible. Pero las matemáticas abrían esa posibilidad. Y lo más fascinante es que estas branas podían interactuar, chocar, vibrar entre sí, generando universos enteros como consecuencias de esas colisiones. La teoría M además pedía todavía una dimensión más. Si las cuerdas necesitaban 10 dimensiones para ser consistentes, la teoría M requería 11. Ese número extraño parecía salir de la nada. Pero de nuevo, las ecuaciones eran claras. Solo en 11 dimensiones todas las piezas encajaban. Imagina por un momento. 5 teorías aparentemente distintas se revelan como 5 perspectivas parciales de un mismo paisaje mayor. Es como si 5 exploradores hubieran descrito diferentes mapas de una misma cordillera, cada uno desde su valle particular. Ninguno estaba equivocado, pero ninguno era completo. Solo al reunirlos se revelaba la montaña entera. Eso fue lo que hizo la teoría M, ofrecer una visión panorámica que incluía a todas las anteriores. Con ella, el sueño de la unificación volvía a cobrar fuerza. Ya no estábamos ante un conjunto fragmentado de teorías, sino frente a una gran estructura que las contenía a todas. Pero la aparición de membranas y branas también abrió la puerta a nuevas interpretaciones del cosmos. Algunos físicos comenzaron a imaginar que nuestro universo podría estar contenido en una brana tridimensional, flotando dentro de un espacio de más dimensiones. Otros imaginaron que universos enteros podrían existir en branas paralelas, separadas de la nuestra por una distancia imperceptible en la dimensión adicional. La metáfora más usada era la de una rebanada de pan dentro de una hogaza. Nosotros vivimos dentro de una rebanada tridimensional, pero podría haber otras rebanadas, otros universos, coexistiendo sin que podamos verlos. De vez en cuando esas rebanadas podrían rozarse o chocar, y de esa interacción podrían surgir fenómenos tan descomunales como un Big Bang.
La teoría M, aunque incompleta y aún en desarrollo, ofrecía un marco donde estas ideas podían tener sentido matemático. Y lo más sorprendente es que no eran fantasías arbitrarias, sino consecuencias naturales de aceptar la existencia de branas en un espacio de 11 dimensiones. Este cambio de perspectiva fue tan profundo que se habló de la segunda revolución de cuerdas. La primera, en los años 80, había sido el entusiasmo inicial por las cuerdas como candidatas a una teoría del todo. La segunda, en los 90, fue la revelación de que las cuerdas eran solo parte de una estructura mayor, donde membranas y dimensiones adicionales tenían un papel esencial. Por supuesto, muchas preguntas quedaron abiertas. ¿Qué significa realmente la teoría M? ¿Es una teoría definitiva o apenas una aproximación? ¿Cómo podemos comprobar experimentalmente algo tan alejado de nuestra experiencia directa? Son preguntas que siguen vivas hasta hoy, porque la teoría M aún no está formulada por completo. Es como si tuviéramos piezas de un rompecabezas gigante. Sabemos que encajan, pero todavía no vemos la imagen final. Y sin embargo, incluso con esas incertidumbres, la teoría M renovó el atractivo de la física teórica. Dio un aire de esperanza en la búsqueda de la unificación. Y también abrió la imaginación hacia algo que antes parecía ciencia ficción. La posibilidad de múltiples universos coexistiendo en dimensiones ocultas. Cuando los físicos comenzaron a explorar en profundidad la teoría de cuerdas y su versión ampliada, la teoría M, se encontraron con una consecuencia inesperada. Al tratar de resolver las ecuaciones y buscar soluciones consistentes, no apareció una única respuesta. No hubo una forma definitiva del universo que emergiera como la única opción válida. Lo que apareció fue un abanico inmenso, casi inconcebible, de soluciones posibles. Imagina que tienes frente a ti un instrumento musical con cuerdas infinitamente flexibles. Cada manera de afinarlo, cada tensión distinta, produce un sonido particular. Algo similar ocurre con la teoría de cuerdas. Las formas en que se compactan las dimensiones ocultas, los modos en que vibran las cuerdas y las branas, generan distintos universos posibles, cada uno con sus propias leyes físicas. Los físicos empezaron a llamar a esta vasta colección de posibilidades el paisaje de la teoría de cuerdas. Y no se trata de un paisaje pequeño. Algunas estimaciones sugieren que podría haber del orden de 500 soluciones distintas. Ese número es tan grande que cuesta siquiera escribirlo. Es mucho mayor que la cantidad de átomos en el universo observable. En otras palabras, la teoría de cuerdas no describe un único universo, sino un conjunto prácticamente infinito de universos posibles. Cada uno de esos universos sería como una configuración diferente de la realidad. En uno, las constantes físicas tendrían valores distintos. La carga del electrón, la intensidad de la gravedad, la masa de las partículas. En otro, la química podría ser completamente diferente, tal vez incapaz de sostener la vida. En otros más, podrían darse condiciones extrañas e inestables, con universos que se expanden y colapsan en fracciones de segundo. Podemos compararlo con un videojuego. Piensa en un juego de mundo abierto, donde el jugador puede personalizar su escenario, cambiar la gravedad, alterar el color del cielo, decidir la fuerza de los personajes. Cada configuración genera un mundo con reglas distintas, que puede ser habitable o caótico, fascinante o aburrido. El paisaje de la teoría de cuerdas sería algo así, pero llevado a una escala cósmica. Cada solución matemática representa un universo completo con sus propias reglas. El hecho de que existan tantas soluciones llevó a los científicos a un dilema filosófico y científico a la vez. Si la teoría puede describir billones de universos posibles, ¿cómo sabemos cuál es el nuestro? ¿Por qué vivimos en un universo con estas leyes y no con otras? Aquí entra en juego una idea que genera tanto fascinación como controversia:
el principio antrópico. Según esta perspectiva, la razón por la cual observamos este universo y no otro es simplemente que éste es compatible con nuestra existencia. Si las constantes fueran muy diferentes, los átomos no se formarían, las estrellas no brillarían, y no habría vida para preguntarse por qué. De todos los universos posibles en el paisaje, nosotros estamos en uno que permite la vida porque, de lo contrario, no estaríamos aquí para observarlo. Esta respuesta puede sonar un poco circular, casi insatisfactoria, pero abre una reflexión interesante. En vez de ver nuestro universo como el único posible, lo vemos como uno más entre una multitud de opciones. No es que nuestro universo haya sido diseñado para nosotros, sino que nosotros aparecemos en un universo que, por pura coincidencia, tiene las condiciones adecuadas. Para visualizarlo, podemos pensar en una gran lotería cósmica. Cada número corresponde a un universo distinto, con reglas distintas. La mayoría de esos números llevan a universos caóticos o estériles, pero algunos pocos permiten estructuras complejas, estrellas, planetas, química y eventualmente vida. Nosotros sacamos uno de esos números ganadores y por eso estamos aquí. Claro que esta visión tiene un sabor provocador. Durante siglos, la ciencia buscó la única ley universal que lo explicara todo. Una partitura perfecta que diera cuenta de la sinfonía del cosmos. Ahora, en cambio, la teoría de cuerdas sugiere que podría haber no una partitura, sino una biblioteca entera de partituras, cada una generando una melodía distinta. Nuestro universo sería solo una canción en medio de un repertorio infinito. Esto genera tanto entusiasmo como incomodidad. Por un lado, abre la imaginación. Si existen tantos universos posibles, quizás haya mundos donde las cosas sean radicalmente distintas, donde las leyes que nos parecen sagradas aquí sean completamente otras allá. Por otro lado, plantea un problema científico. Si hay tantos universos posibles, ¿cómo comprobamos cuál es el real? ¿Podemos, de hecho, comprobar algo así? Algunos físicos argumentan que este paisaje podría ser la explicación última de por qué nuestro universo es como es. Otros, en cambio, lo critican diciendo que una teoría que admite tantos universos posibles corre el riesgo de volverse imposible de falsar. Si todo es posible, ¿cómo distinguimos lo verdadero de lo meramente matemático? Sea como sea, la idea del paisaje cambió la manera de pensar en el cosmos. Ya no hablamos de un único universo con leyes inamovibles, sino de un mar de universos posibles, cada uno con sus propias condiciones. Y en ese mar, nosotros habitamos uno que nos resulta especial porque nos permite existir. Es una visión que también tiene algo de poético. Piensa en un campo lleno de flores, cada una distinta en color, forma y tamaño. Nuestro universo sería una de esas flores, única en sus detalles, pero parte de un jardín mucho más vasto. O piensa en las estrellas del cielo. Cada una es un sol, con sus propios planetas, algunos tal vez habitados, otros completamente desiertos. Así, el paisaje de la teoría de cuerdas sería un cielo de universos, más grande y más misterioso de lo que podemos imaginar. Este paisaje, con sus billones de soluciones, es quizás la consecuencia más audaz de la teoría de cuerdas. Nos obliga a aceptar que lo que vemos podría no ser lo único, que la realidad podría ser mucho más amplia y diversa de lo que sospechamos. Y esto nos lleva a una pregunta que parece de película de Marvel. ¿Vivimos en un multiverso? La idea del multiverso siempre ha rondado la frontera entre la ciencia y la imaginación. Durante siglos los seres humanos hemos fantaseado con mundos paralelos, desde los mitos antiguos que hablaban de cielos múltiples y realidades invisibles, hasta la literatura que inventó universos alternativos donde las cosas ocurren de otra manera. Pero lo que resulta más sorprendente es que, en los últimos tiempos, la propia física teórica
y en particular la teoría de cuerdas ha comenzado a hablar de multiversos no como un simple recurso narrativo, sino como una posibilidad real que surge de sus ecuaciones. Cuando los físicos estudiaron el paisaje de soluciones de la teoría de cuerdas, descubrieron que cada configuración matemática podía corresponder a un universo con propiedades distintas. Ahora bien, si ese paisaje es real, ¿qué significa? Una posibilidad es que sea solo un catálogo abstracto, una lista de universos que podrían existir en principio, pero de los cuales solo uno es real, el nuestro. Pero otra posibilidad, más audaz, es que todos esos universos existan efectivamente, cada uno desplegado en su propia burbuja de realidad. Imagina un enorme océano cósmico en el que flotan burbujas inmensas. Cada burbuja corresponde a un universo con sus propias leyes físicas, sus propias constantes, su propio espacio y su propio tiempo. Desde dentro de una burbuja no podemos ver las otras, porque cada universo está aislado en su propio horizonte. Sin embargo, la espuma completa existe, con incontables burbujas que coexisten en paralelo. En algunos de esos universos, la gravedad podría ser mucho más fuerte, haciendo que las estrellas colapsen rápidamente. En otros, podría ser tan débil que las galaxias nunca llegarían a formarse. En algunos, los electrones tendrían distinta carga, o el protón una masa diferente. Esas pequeñas variaciones cambiarían por completo el destino de esos mundos. La mayoría de esos universos serían inhóspitos para la vida, pero en algunos pocos, las condiciones serían propicias para la formación de átomos estables, química compleja, y con el tiempo, seres conscientes que se hagan preguntas. Este escenario conecta con una de las grandes teorías cosmológicas del siglo XX, la inflación cósmica. Según esta teoría, propuesta por Alan Guth en los años 80, el universo primitivo experimentó una expansión rapidísima, mucho más veloz que la luz, en una fracción diminuta de segundo después del Big Bang. Esa inflación explicaría por qué el universo que vemos hoy es tan homogéneo y uniforme en todas las direcciones. Pero lo interesante es que la inflación, en algunas versiones, no ocurre solo una vez, sino que podría repetirse en distintas regiones del espacio-tiempo, como un fuego artificial cósmico donde cada chispa genera una burbuja en expansión. A este escenario se lo llama inflación eterna, y en ese contexto, cada burbuja sería un universo distinto, con sus propias leyes físicas determinadas por las configuraciones iniciales. Aquí es donde la teoría de cuerdas se encaja como una pieza natural. El paisaje de soluciones ofrece los distintos universos posibles. La inflación cósmica ofrece el mecanismo para que esas posibilidades se materialicen en burbujas reales. La unión de ambas ideas es lo que se conoce como el multiverso inflacionario. Un cosmos en el que nuestro universo observable es solo una burbuja más en un mar inmenso de realidades paralelas. Para visualizarlo, piensa en una olla de agua hirviendo. Las burbujas que se forman en el agua son como universos que nacen en la espuma cósmica. Cada burbuja es independiente, tiene su propio interior, y aunque todas nacen en el mismo líquido, no se comunican fácilmente entre sí. Desde dentro de una burbuja, el agua parece un universo cerrado, pero si pudiéramos mirar desde afuera, veríamos un hervidero infinito de universos burbujeando en paralelo. Este multiverso también puede imaginarse como un vasto campo de posibilidades, donde cada universo explora un camino distinto. Nosotros habitamos uno en el que las constantes físicas son justo las necesarias para que exista química estable. Estrellas que brillen durante miles de millones de años y planetas que puedan albergar vida. Pero en otros universos, esos valores podrían ser tan diferentes que ni siquiera existirían átomos. Esta visión puede resultar abrumadora. La ciencia siempre buscó una respuesta única. ¿Cuáles son las leyes definitivas del universo? Y de pronto, la teoría de cuerdas sugiere que no hay una única respuesta, sino una multiplicidad enorme de leyes, todas válidas en sus respectivos universos.
Es como si buscáramos una sola novela que explique la historia, y en su lugar encontráramos una biblioteca infinita llena de versiones alternativas. Por supuesto, no todos los físicos aceptan esta idea con entusiasmo. Algunos consideran que el multiverso es un escape demasiado fácil. Si todo es posible, entonces no tenemos una explicación real de por qué nuestro universo es como es. Otros creen que la noción del multiverso es inevitable, una consecuencia natural de las matemáticas, y que aunque sea difícil de comprobar, debemos tomarla en serio. La controversia sigue viva, porque el multiverso toca un límite delicado entre lo científico y lo filosófico. Pero lo cierto es que dentro del marco de la teoría de cuerdas, la idea encaja de manera sorprendente. Las dimensiones extras, las vibraciones de las cuerdas, las compactificaciones en espacios de Calabi-Yau, todo eso genera un repertorio de universos posibles. Y la inflación cósmica provee el escenario para que esas posibilidades se concreten en realidades burbuja. Si esto es cierto, entonces nuestro universo no es el único. Es apenas una burbuja en medio de una espuma cósmica infinita, rodeada de otros universos con propiedades radicalmente diferentes. Y esa idea, aunque difícil de aceptar, tiene una belleza inquietante. Nos coloca en un cosmos mucho más grande de lo que jamás imaginamos. Pero claro, surge una objeción inevitable. ¿Se puede comprobar? Toda teoría científica, por fascinante que parezca, debe enfrentarse siempre a la misma pregunta: ¿cómo la comprobamos? La belleza matemática, la coherencia interna y la elegancia conceptual no son suficientes si no existe algún modo de contrastar la teoría con la realidad. Y en el caso de la teoría de cuerdas, aquí aparece uno de sus mayores desafíos. El problema principal es que las cuerdas, de existir, serían increíblemente pequeñas. Su tamaño estaría en la escala de la llamada longitud de Planck, alrededor de 10 elevado a la menos 35 metros. Para darte una idea, si un átomo midiera lo mismo que el sistema solar, una cuerda dentro de él seguiría siendo más pequeña que una mota de polvo en comparación. Es un tamaño tan diminuto que escapa por completo a nuestras posibilidades de observación directa. Ningún acelerador de partículas actual, ni siquiera el gran colisionador de hadrones en Ginebra, tiene la energía necesaria para ver algo tan pequeño. Estamos hablando de una escala energética miles de billones de veces mayor que lo que la tecnología humana puede alcanzar. Esto significa que, por el momento, la teoría de cuerdas se encuentra en un terreno difícil. Sus predicciones directas no son accesibles experimentalmente. Es como si hubiéramos escrito una partitura bellísima, pero no tuviéramos un instrumento capaz de tocarla para comprobar cómo suena. De ahí surge una primera crítica. ¿Es realmente física? ¿O es solo una construcción matemática? La física, como disciplina, se define por su capacidad de confrontar ideas con experimentos. Si no hay manera de probar o refutar una teoría, ¿podemos seguir llamándola física? ¿O pasa a ser una forma de filosofía matemática? Muchos físicos han expresado estas dudas abiertamente. Uno de los críticos más conocidos es Lee Smolin, quien en su libro The Trouble with Physics argumenta que la teoría de cuerdas se ha vuelto demasiado dominante, absorbiendo recursos y atención sin aportar resultados experimentales verificables. Para Smolin, la física debe guiarse por la capacidad de testear teorías en el laboratorio o con observaciones astronómicas, y en ese sentido, la teoría de cuerdas estaría fallando. Otro crítico famoso es Peter Woit, autor de Not Even Wrong. Ni siquiera está equivocada. Su título resume el problema. Una teoría que no hace predicciones comprobables no puede ser considerada errónea, pero tampoco correcta. Simplemente está fuera del ámbito de la ciencia tal como la entendemos. Del otro lado del debate, defensores como Leonard Susskind argumentan que la teoría de cuerdas, aunque no comprobada directamente, ha generado avances matemáticos de enorme valor y conexiones inesperadas con otras áreas de la física. Para Susskind y otros, no se trata de abandonar la teoría,
sino de reconocer que estamos en una etapa temprana y que quizás en el futuro encontremos modos indirectos de verificarla. El debate entonces es intenso y apasionado. En conferencias y artículos, unos sostienen que la teoría de cuerdas es la mejor candidata para una teoría del todo. Otros insisten en que está sobrevalorada y distrae a la comunidad científica de enfoques más prometedores. La dificultad experimental también lleva a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la ciencia. Hay quienes sostienen que la física debe seguir explorando, incluso si los experimentos parecen imposibles en el presente, porque la historia nos muestra que las tecnologías avanzan y lo que hoy es impensable, mañana puede ser posible. Otros son más escépticos y dicen que sin pruebas, las teorías corren el riesgo de convertirse en construcciones estéticas, bellas pero vacías. Por ejemplo, pensemos en los agujeros negros. Durante décadas, fueron un concepto puramente teórico, predicho por la relatividad general. Muchos pensaban que jamás podríamos comprobar su existencia, y sin embargo hoy tenemos imágenes de su sombra y detectamos ondas gravitacionales que confirman sus fusiones. Lo que parecía imposible se volvió posible con el tiempo. ¿Podría pasar lo mismo con la teoría de cuerdas? Quizás sí, pero no lo sabemos. Otro punto de crítica tiene que ver con la abundancia de soluciones que ofrece la teoría. Como vimos en el bloque anterior, el paisaje de la teoría de cuerdas admite billones de universos posibles. Esto, para algunos, es una fortaleza. Nos permite explicar por qué vivimos en un universo compatible con la vida, pero para otros es una debilidad, porque si todo es posible, entonces la teoría no hace predicciones específicas. Es como un mapa que señala todos los caminos posibles sin decir cuál es el correcto. Esa tensión entre fecundidad matemática y verificabilidad experimental es el corazón de la controversia. ¿Estamos frente a la teoría definitiva que un día explicará todo, o frente a una construcción ingeniosa que nunca saldrá del terreno abstracto? La comunidad científica no tiene aún una respuesta unánime. Lo que sí está claro es que la teoría de cuerdas ha generado un impacto enorme, incluso en campos que no eran su objetivo inicial. Su desarrollo ha impulsado nuevas matemáticas, ha creado conexiones inesperadas entre teorías aparentemente distintas, y ha inspirado a generaciones de físicos jóvenes. En ese sentido, aunque no se confirme, ya ha sido fructífera. El tiempo dirá si la teoría de cuerdas logra dar el salto de la especulación a la comprobación. Mientras tanto, queda como un recordatorio de que la ciencia no es un camino lineal, sino un tejido de ideas, debates, errores y descubrimientos que a veces tardan décadas o siglos en madurar. Sin embargo, la teoría también abrió caminos insospechados. Aunque la teoría de cuerdas tenga aún un destino incierto como teoría física definitiva, su recorrido ha dejado una huella profunda en las matemáticas y en otras ramas de la física teórica. A veces ocurre así. Una idea que no logra cumplir su promesa original abre, sin querer, caminos inesperados que terminan siendo valiosísimos. Piensa, por ejemplo, en el descubrimiento del láser. Durante décadas se hablaba de él como una solución en busca de un problema. Nadie sabía para qué serviría. Hoy en día, los láseres están en todas partes, en los lectores de códigos de barra, en las cirugías oculares, en las comunicaciones por fibra óptica, incluso en los reproductores de música que ya nos parecen nostálgicos. Algo parecido ocurre con la teoría de cuerdas. Aunque no haya demostrado aún ser la teoría del todo, ha generado avances que influyen en muchos rincones de la ciencia. Uno de los campos más impactados ha sido la matemática pura. Las ecuaciones de la teoría de cuerdas han impulsado desarrollos en topología, geometría y teoría de números.
Espacios como los de Calabi-Yau, que antes eran rarezas matemáticas estudiadas por unos pocos, se convirtieron en protagonistas porque podrían describir las dimensiones ocultas donde vibran las cuerdas. De pronto, matemáticos y físicos se encontraron trabajando juntos, compartiendo lenguajes y problemas. Lo que nació como una herramienta para la física terminó enriqueciendo a la matemática, y viceversa. Pero quizá el avance más famoso dentro de la física teórica fue la aparición de lo que hoy llamamos dualidades. Una dualidad en este contexto significa que dos teorías aparentemente distintas resultan ser, en el fondo, equivalentes. Es como descubrir que un mismo objeto puede describirse de maneras muy diferentes según desde dónde lo mires. La más célebre de estas dualidades es la correspondencia AD-S dividido por CFT, propuesta por Juan Maldacena en 1997. Su nombre puede sonar intimidante, pero la idea esencial puede expresarse de forma más sencilla. Imagina que tienes una habitación cerrada. Dentro de la habitación ocurren todo tipo de fenómenos físicos: partículas moviéndose, interacciones, fuerzas. Ahora imagina que en las paredes de esa habitación hay un mural que registra todo lo que pasa dentro, como una especie de proyección. Lo sorprendente es que, según la correspondencia AD dividido por CFT, todo lo que ocurre en un espacio de cierto tipo, un universo con gravedad, puede describirse de manera equivalente en un espacio de menor dimensión sin gravedad, como si el universo tuviera un holograma que lo contiene todo. Por eso a veces se la llama la conjetura holográfica. La idea es que nuestro universo podría ser descrito, en cierto sentido, como un holograma. La información tridimensional estaría codificada en una superficie bidimensional. Aunque suene a ciencia ficción, esta dualidad se ha convertido en una herramienta extremadamente poderosa para explorar problemas que antes parecían imposibles de resolver. Gracias a ADS dividido por CFT, los físicos han podido estudiar sistemas muy complejos, como plasmas de quarks y gluones o materiales con propiedades cuánticas exóticas. Lo que nació en el corazón de la teoría de cuerdas terminó aplicándose a campos tan prácticos como la física de la materia condensada. Un puente inesperado entre el cosmos y los materiales cotidianos. Otro ejemplo de estas aplicaciones indirectas es la manera en que la teoría de cuerdas ha dado nuevas perspectivas sobre los agujeros negros. Antes, los agujeros negros eran objetos misteriosos de los que apenas sabíamos unas cuantas cosas, que tenían un horizonte de sucesos y que nada podía escapar de su interior. Pero las cuerdas y las branas ofrecieron un lenguaje para describir la microestructura de los agujeros negros, es decir, qué ocurre con la información que contienen. Esto se conectó con el famoso paradigma holográfico y ayudó a dar pasos hacia la resolución de la paradoja de la información. En este sentido, aunque la teoría de cuerdas no haya sido comprobada directamente, ha servido como un laboratorio de ideas. Ha permitido plantear preguntas que antes parecían inaccesibles. ¿Qué pasa con la información cuando cae en un agujero negro? ¿Cómo se relaciona la gravedad con la termodinámica? ¿Es posible que el espacio y el tiempo mismos emergen de algo más fundamental? Todo esto ha tenido un impacto cultural también. La teoría de cuerdas se convirtió en un símbolo de la ambición humana por comprenderlo todo, y su lenguaje ha inspirado novelas, películas, documentales y series. Incluso si algún día resultara ser incorrecta, habrá dejado una huella como metáfora de nuestra búsqueda de unidad en la diversidad. Podemos pensar que la teoría de cuerdas ha sido como una linterna que ilumina rincones inesperados. Tal vez no muestre aún el camino principal, pero en su recorrido ha revelado pasajes ocultos, ha conectado disciplinas y ha generado ideas que seguirán vivas incluso si la teoría misma cambia o se abandona. La lección aquí es que en la ciencia, incluso las teorías que no llegan a destino pueden ser valiosas, porque en el camino abren horizontes que de otra manera habrían permanecido en la oscuridad. Así ocurrió con la alquimia, que nunca logró convertir el plomo en oro,
pero preparó el terreno para la química moderna, o con los modelos del éter que nunca existió como se pensaba, pero ayudaron a afinar experimentos que llevaron a la relatividad. La teoría de cuerdas, con sus matemáticas complejas y sus imágenes poéticas de cuerdas vibrando en dimensiones ocultas, ha servido como catalizador para una enorme cantidad de conocimiento. Y mientras tanto, la imaginación vuela. ¿Qué significa para nosotros la posibilidad de un multiverso? Piensa en una escena simple. Te levantas de la cama, apoyas los pies en el suelo frío, caminas hacia la cocina y decides entre café o té. En nuestro universo elegiste café, quizá con aroma intenso y un pequeño remolino de vapor ascendiendo desde la taza. Pero ahora imagina que existe otro universo donde tú, con tu misma historia hasta ese instante, elegiste té. La cucharita golpea la porcelana con un sonido distinto. La fragancia es otra. El día arranca con un matiz diferente. Y sin embargo, sigues siendo tú. En una tercera versión de la mañana derramas unas gotas y limpias con una servilleta. En otra, tomas la taza con ambas manos, buscando calor. Esa secuencia tan pequeña, casi trivial, se abre como un abanico interminable de posibilidades. Y si ampliamos el foco, si dejamos que la imaginación siga ese hilo, aparecen decisiones mayores. La carrera que estudiaste, la ciudad donde vives, las personas a las que conociste, ¿cuántas vidas caben dentro de tu misma vida? La idea del multiverso nos invita a jugar con esa intuición. Cada elección, cada fluctuación minúscula de la realidad, podría dar lugar a una versión distinta del mundo. No se trata solo de grandes bifurcaciones, sino de pequeños desvíos que, como los ríos cuando encuentran una piedra, cambian un poco el curso aguas abajo. Tú, que en este universo guardaste una carta de alguien importante, quizá en otro la dejaste caer en la basura sin darte cuenta. Tú, que aquí aprendiste una canción al piano, en otro dejaste pasar la oportunidad. El multiverso, llevado a lo cotidiano, es una galería de espejos donde cada reflejo conserva tus rasgos, pero no es idéntico al de al lado. Un gesto cambia. Una mirada dura un segundo más, un pensamiento toma otro camino, y entonces surge la pregunta inevitable. Si existen copias tuyas en otros universos, ¿son realmente tú? Podemos acercarnos despacio, con calma, como quien observa una pintura a la luz tibia de una lámpara. Una respuesta posible es que tu identidad no es una sola cosa, sólida e inmutable, sino un conjunto de recuerdos, hábitos, afectos y maneras de interpretar el mundo. Eres memoria, pero también eres atención. Eres lo que recuerdas, pero también lo que decides mirar ahora. Si otra versión de ti cambió su atención por un instante, si miró hacia la derecha en vez de hacia la izquierda, ¿dejó de ser tú? Quizá no. Quizá sea tú en otro contexto, como una palabra que conserva el sentido pero suena diferente según la frase. Sin embargo, hay una frontera afectiva, íntima, que reconocemos sin necesidad de definiciones. Este yo que escucha, respira y siente es el que importa aquí y ahora. Las otras versiones, si existen, son posibilidades que nos enseñan algo sobre lo frágil y lo vasto de la identidad. En ese espejo múltiple aparece un alivio silencioso. Si hay mundos donde las cosas pudieron salir de otro modo, entonces el destino no fue una línea rígida. Lo que eres hoy no estaba tallado en piedra. Fue una música que pudo haber cambiado de compás. Esa idea, lejos de angustiarnos, puede traer humildad y gratitud. Humildad, porque nos recuerda que no controlamos todo. Gratitud, porque nos señala el valor de cada encuentro, cada chance, cada abrazo, que sí sucedió. En algún universo quizá te cruzaste un minuto antes con alguien y no se conocieron. En este, el semáforo te demoró lo justo, y esa persona entró en tu vida. Qué delicada es la trama que nos sostiene. El multiverso, planteado así, desafía la noción de realidad que manejamos a diario. Nos acostumbramos a pensar que solo existe lo que vemos y medimos,
aquello que cabe en nuestros sentidos. Pero la física cuántica ya nos había enseñado que hay capas de la realidad a las que llegamos por inferencia, no por visión directa. Con las cuerdas y las dimensiones extra, esa intuición se expande. Podría haber realidades completas que no comparten interfaz con la nuestra, como habitaciones contiguas separadas por un muro que no podemos atravesar. No es que lo visible sea falso, es que lo visible tal vez sea apenas una sección iluminada de un edificio enorme. Caminamos por nuestro piso con la lámpara en la mano y sabemos que hay más niveles arriba y abajo, escaleras por las que nunca bajaremos. Eso no vuelve menos real nuestra habitación, solo nos vuelve conscientes de sus límites. También nos empuja a pensar que entendemos por comprobar. La ciencia, en su versión más prudente, pide evidencias, señales, firmas, huellas que podamos registrar. No siempre las tenemos de inmediato. Hubo un tiempo en que los agujeros negros eran una predicción lejana, una rareza matemática. Hubo otro en que las ondas gravitacionales eran solo una melodía escrita en ecuaciones. La historia de la ciencia está llena de anticipaciones que esperaron décadas antes de mostrarse en los instrumentos. El multiverso podría pertenecer a esa clase de ideas que viajan por delante de nuestras capacidades técnicas. O, tal vez, sea una intuición hermosa que, con el tiempo, descubramos que no describe la realidad. Pero incluso en ese caso, habrá tenido valor. Habrá servido como faro para explorar nuevas matemáticas, para tender puentes entre teorías, para imaginar experimentos indirectos. Habrá afinado nuestras preguntas, porque el valor de estas teorías no se limita al veredicto de verdadero o falso. Son mapas que nos animan a caminar. A veces la cartografía se corrige con el viaje, y eso está bien. Un mapa que exagera una curva o inventa un recodo inexistente puede, sin embargo, llevarnos a un valle que no conocíamos. En el terreno de la física teórica los mapas hacen eso. Señalan rumbos, nos piden comprobar, nos incitan a diseñar mejores brújulas. La correspondencia holográfica, nacida en el corazón de estos marcos, nos regaló herramientas para entender sistemas complejos aquí y ahora. La geometría de espacios imposibles a simple vista nos enseñó a pensar en estructuras escondidas. Las dualidades nos recordaron que la realidad puede tener dos caras y que describir una a veces es describir la otra de manera distinta. Volvamos a ti, a nosotros, a lo íntimo. ¿Qué cambia en tu vida si existen universos paralelos? Cambia la manera de mirar la contingencia. A veces cargamos con culpas gigantescas por decisiones pequeñas, como si el mundo hubiera dependido de que llegáramos un minuto antes o después. Pensar en multiversos nos enseña que el azar y la necesidad bailan juntos. Hubo variables que no controlaste y, aún así, hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento. También puede traer compasión. Si otra versión de ti tomó otro camino, aquí, hoy, no importa. Este eres tú. Esta es tu respiración. Esta, tu oportunidad de elegir con amabilidad. El resto son variaciones que quizá existen en una biblioteca infinita, pero la página que puedes escribir es la que tienes delante. Imagina ahora una escena más grande. No tú solo, sino nosotros como especie. La noción de multiverso rebaja la vanidad de creer que el cosmos estaba pensado para nosotros. Nos invita a ver nuestra historia como un resultado delicado, una combinación de constantes, temperaturas y tiempos que permitieron la química del carbono, la formación de planetas rocosos, el agua líquida, la persistencia de atmósferas. Si hay otros universos donde las constantes son distintas, la vida tal como la conocemos no surgiría. Eso no hace especial a nuestro universo por decreto, pero sí vuelve precioso el hecho de que estemos aquí. Nos devuelve responsabilidad, ya que existimos en esta burbuja improbable. Cuidemos lo que hay en ella. Cuidemos el planeta que sostiene nuestra biología y nuestra imaginación. Este enfoque, más que respuestas cerradas, abre una ética serena.
Si la realidad es más amplia de lo que vemos, la mejor herramienta que tenemos sigue siendo la misma: la atención. Atender al otro, atender a la experiencia, atender a la evidencia. La atención es el hilo que cose hipótesis con datos, teoría con vida. De nada sirve un multiverso si no aprendemos a escuchar el universo que sí respiramos. A veces, entre tanta especulación, conviene apoyar una mano sobre la mesa, sentir la textura de la madera, notar el peso de los párpados, el latido acompasado. El misterio más grande puede estar en poder percibir estos detalles. Que algo exista, que podamos conocerlo, que nos importe. Ahora, sobre las copias tuyas, aceptarlas en la imaginación puede aliviar la presión del ¿y si? ¿Y si hubiera dicho aquello en voz alta? ¿Y si no hubiera tenido miedo? ¿Y si me hubiera animado? Es probable que en algún mundo, si los multiversos existen y son generosos, lo hayas hecho. Aquí, en cambio, tienes este segundo. No es una limitación, es tu marco. Como una habitación con una ventana abierta por donde entra aire fresco. Desde esta ventana eliges, corriges, agradeces. Tal vez el multiverso sirva para eso, para recordarnos que los caminos alternativos existen como idea, y por contraste, iluminar este sendero, el que puedes recorrer con los pies que tienes. Pero el multiverso también desafía nuestra idea de causa y efecto. Si hay muchas realidades, ¿qué significa que algo haya sucedido por esto? En nuestra experiencia, las causas construyen una cadena. En un paisaje de universos quizá haya redes y no cadenas, patrones más parecidos a bosques que a líneas. Eso no destruye la causalidad, la vuelve más rica. Igual que en una pieza musical donde una nota depende de las anteriores, pero también del silencio y del tempo. En tu día, las razones importan, pero hay vibraciones que no controlas. El arte, la amistad, el consuelo, muchas veces nacen de resonancias que no supimos prever. ¿Y qué lugar ocupa la comprobación en medio de todo esto? Un lugar central, aunque no inmediato. Estas teorías valen, ya lo dijimos, como motores de preguntas. Si se confirmaran indirectamente algún día, habrán transformado nuestra idea de realidad. Si no se confirmaran, habrán hecho su trabajo empujándonos a inventar instrumentos, a pulir matemáticas, a organizar debates con rigor. La ciencia no es un concurso de adivinanzas, es una práctica paciente. Cuando descansa sobre ideas grandes, corre el riesgo de perder los pies de la tierra. Cuando se ancla demasiado en lo conocido, corre el riesgo de olvidar el cielo. El equilibrio lo da la marcha. Un paso en la nube, un paso en la roca. Y así, con calma, avanzamos. Merece la pena decirlo con claridad. Tu vida no depende de que el multiverso sea real. Lo que te sostiene, la mano que te toman, el abrazo que das, el trabajo honesto, la risa que compartes no necesita infinitas versiones para tener sentido. Pero pensar en el multiverso puede darte una perspectiva amable. Si el cosmos es más grande de lo que creíamos, entonces nuestros problemas no se agrandan, se ubican, no desaparecen, pero respiran. Cuando la mente se abre a escalas inmensas, lo concreto encuentra su lugar con más facilidad. Es como mirar el mar. Las preocupaciones siguen ahí, pero parecen moverse con la marea, no contra ti. Y hay otra función silenciosa de estas ideas. Nos entrenan para tolerar la incertidumbre. Dormir los aves es un acto de confianza. Cerramos los ojos y aceptamos que el mundo seguirá, que las cosas encontrarán su ritmo sin que estemos vigilando. La ciencia también necesita esa confianza. No en lo absurdo, sino en que las buenas preguntas, sostenidas en el tiempo, traen frutos. Si hoy no podemos comprobar, mañana tal vez sí. Si mañana no, pasado. Y si nunca, habremos aprendido igual algo profundo sobre nuestros métodos y límites. Saber hasta dónde llega la mirada también es conocimiento. Antes de cerrar, volvamos a una imagen suave. En algún universo,
Quizá ahora mismo, otra versión de ti está por apagar la luz. En otro, decidió leer una página más. En uno más, escucha una música distinta. Aquí, en cambio, nos acompañas con esta respiración tranquila. Podemos sonreír ante la idea de tantos tú posibles, pero hay uno solo que puede sentir las sábanas sobre la piel, el leve rumor del ambiente, el peso agradable de los párpados. Ese eres tú. Y este es tu universo. Llegamos así al final de nuestro recorrido. Hemos recorrido juntos un viaje largo y sereno, dejándonos llevar paso a paso desde lo más conocido hasta lo más extraño. Comenzamos recordando las fuerzas fundamentales, esas 4 interacciones que sostienen todo lo que vemos. La gravedad que organiza planetas y galaxias, el electromagnetismo que enciende las luces y sostiene la química de la vida, y las 2 fuerzas nucleares que habitan en el corazón de los átomos. Luego entramos en la tensión entre relatividad general y mecánica cuántica. 2 lenguajes diferentes que describen universos distintos, uno para lo inmenso y otro para lo diminuto. De ese divorcio nació el sueño de encontrar una teoría unificadora, una teoría del todo. La teoría de cuerdas apareció primero como un modelo curioso para explicar hadrones, pero pronto reveló algo inesperado, que podía incluir a la gravedad cuántica de manera natural. De pronto, en lugar de puntos indivisibles, vimos filamentos vibrantes, diminutas cuerdas que al resonar daban lugar a todas las partículas conocidas, como notas diferentes de un mismo instrumento cósmico. La música de esas cuerdas pedía más espacio del que imaginamos. No 4 dimensiones, sino 10, o incluso 11 en la teoría M, donde aparecieron membranas y branas extendiendo la imaginación más allá de las cuerdas mismas. Descubrimos que había 5 versiones de la teoría, y que todas podían entenderse como fragmentos de una estructura mayor, un mapa incompleto de un territorio inmenso. Ese territorio, al explorarlo, reveló un paisaje casi infinito de universos posibles. Cada configuración de dimensiones compactadas, cada modo de vibración, podía generar un universo con leyes distintas. Y ahí nació la pregunta que rozaba la ciencia ficción. ¿Vivimos en un multiverso? ¿Somos una burbuja más en una espuma infinita? Repasamos también las críticas, la dificultad de comprobar algo tan diminuto, el debate sobre si la teoría de cuerdas es física o filosofía matemática, las voces que piden cautela y las que defienden su valor como laboratorio de ideas, porque, aunque no haya sido confirmada, ya nos regaló avances matemáticos, dualidades poderosas como la correspondencia holográfica, y nuevas formas de pensar los agujeros negros, la información y hasta la materia en escalas cotidianas. Lo confirmado es que el universo se rige por 4 fuerzas, que la relatividad y la cuántica describen con éxito dominios distintos y que la física ha demostrado su capacidad de predecir fenómenos que luego se verifican. Lo especulativo es que cuerdas vibrantes existan en la base de la realidad, que haya dimensiones ocultas más allá de nuestras 3 direcciones conocidas, que la teoría M sea la partitura unificadora y que el multiverso realmente exista. Hoy, todo eso es hipótesis, belleza matemática, intuiciones en busca de prueba, pero la belleza está en la búsqueda. La ciencia, como la vida, no siempre necesita certezas absolutas para tener sentido. A veces basta con la pregunta, con el camino que abre, con la calma de saber que seguimos avanzando hacia un horizonte que quizás nunca alcancemos del todo, pero que nos da dirección y propósito. La teoría de cuerdas nos recuerda que el universo puede ser más rico, más extraño y más vasto de lo que imaginamos, y que en esa inmensidad, nuestra curiosidad es el hilo que nos mantiene despiertos y al mismo tiempo nos arrulla hacia el descanso. Si este viaje te gustó, te invito a dar like y a suscribirte al canal para que sigamos explorando juntos en futuras noches. Siempre habrá nuevos misterios,
nuevas historias y nuevas preguntas que nos acompañen suavemente mientras el sueño llega. Buenas noches. Que descanses con la certeza de que incluso en tus sueños, el universo sigue vibrando en infinitas posibilidades.